Ay, espérate. Ya tengo el link. Lo que pasa es que estoy con la tablet y me está dando problemas. Tengo que reiniciarla, pero me meto en un minuto, ¿vale? 2 minutos lo que en lo que reinicia. A ver, voy a escribir a Alberto. Yo creo que se ha debido meter en otro enlace. A ver, Alberto. Ay, chistes. Vale, ya está. No hay nadie esperando. Se habrá metido en otro. A ver. Pegar. Salte y métete en el que te acabo de mandar. Ah, vale. Gmail. Venga. Estoy en todo lo que han mandado. Pero... No, es que no te puedes meter en todo lo que han mandado. Tiene que ser en donde pone la mesa el enlace de las ponencias. Sí, pero no me... No, porque no, estabas mal. Vale. Venga, hasta ahora. En cuanto entre Rita, a Alberto le ha avisado por email porque no le conozco. Y a ver. Ahora. Hola. ¿Qué tal? Bien. Hola. Hay gente como tú esperando. A ver si me dice, falta Alberto, pero ya lo he escrito mandándole el link. Y luego faltaría Emma, que se estaba conectando. Entonces, esperamos 2 minutos y no sé, es que tenemos 1 hora justa. Vale. Sí, debe haber algún problema con el enlace, ¿eh? Es que no... No, es que, a ver, me viene en la ponencia y viene el enlace. El caso es que hay muchos más enlaces, pero el nuestro es el de la ponencia, el que está ahí. Vale, ya no... Me he metido en otro, sí, a lo mejor. Es que la gente se está metiendo en el de la mesa redonda, porque ayer ya me pasó, que había mucha gente que se estaba metiendo en otros. Ah, el general que pone viernes, jueves y viernes. Claro, pero eso es mesa pues redonda. ahí, claro, ahí Claro, está. pero no es ahí, no es ahí. Yo creo que Alberto debe estar ahí. O sea, que hay muchas cosas a la vez, ¿no? Entiendo. Claro, hay 3 streamings a la vez. Ah, claro. Wow. Las mesas redondas. Wow, qué chulo.
Empiezo, vale. Perfecto. Bueno, pues me dan indicaciones de que tengo que esperar, que ya me ha dicho Javier que si ya van meterá a Alberto y a Emma un poco más tarde, así que estamos pues nosotras. Bueno, estupendo. Bien, pues damos comienzo entonces a la mesa Narrativas e Industrias Audiovisuales, en donde primero los ponentes vamos a ser Rita Oliva Gordillo, Elena Cedillo Salinero y yo, con impacto de los Instagrames. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Quién ha hablado? Perdón, es que se me había congelado todo y pensaba que tenía que salir y entrar, perdón. Vale. Bien, el impacto de los Instagramers en las audiencias y éxito de los programas televisivos, la influencia de los creadores de contenido en la isla de las tentaciones. El caso Jorge Cyrus. Después tendría que ir Alberto Azuara, que todavía no está. Después irías tú, Blanca, que eres doctora en comunicación, licenciada en periodismo y comunicación audiovisual. Y el título es Segmentación de audiencias en las ONGs, uso e impacto de los indicadores en las estrategias de relación. Y por último, en Magalan, que está entrando. Así que, bueno, pues vamos a empezar, si os parece, y comenzamos con nuestra presentación, que voy a comentar. Espera, disculpadme porque... Vale, aquí está. Bueno, hola Emma, Emma acaba de entrar. Estaba haciendo la presentación, Emma, y vamos a empezar nosotras, ¿vale? Bien. Bien, ¿se ve la presentación? Sí, ¿no? Bueno, vamos a empezar con nuestra presentación. Impacto de los Instagramers en las audiencias y éxitos de los programas televisivos, la influencia de los creadores de contenido en la isla de las tentaciones. El caso Jorge Cyrus. Este estudio lo hemos hecho Rita Oliva, que es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y especialista en audiencias, Elena Cedillo, vinculada a la Universidad de Alcalá de Henares y psicóloga, y yo, Bárbara Cafarel, del Departamento de Comunicación Audiovisual en la Rey Juan Carlos y también profesora. Bien, voy a hacer la introducción. Cuando empezamos este estudio, empezamos en un principio Rita y yo, y queríamos estudiar el impacto de las redes sociales en lo que es los programas televisivos, ¿no? Cómo generan comunidad y cómo amplían esa audiencia, cómo influyen dentro de esa audiencia. Nos planteamos estudiar La Isla de las Tentaciones, que es un programa que ya está en su 9ª edición, y además, bueno, para los que no lo sepáis, pues se trata de un programa en donde las parejas son separadas y tentadas a ser infieles. Quisimos estudiar el caso de Jorge Cyrus porque es uno de los influencers españoles que más ha comentado en la isla y ha tenido mucha repercusión y además combina parodia, memes y humor rápido. Y a partir de ahí, hablando con Elena, dado que el programa se prestaba mucho a un análisis de género y siendo Elena especialista en género, pues decidimos darle una perspectiva más, incluyendo esta perspectiva a través del análisis de los comentarios generados en la cuenta de este influencer, de Jorge Cyrus. Bien. Los objetivos de la investigación fueron, primero, la influencia digital en la televisión, es decir, analizar cómo las redes sociales son capaces de impulsar e influir directamente en los programas de televisión, y luego pasar a esta segunda dimensión, que fue analizar las actitudes, discursos y representaciones afectivas de las audiencias digitales en torno a la Isla de las Tentaciones. Bien, el enfoque crítico, comprender cómo se normalizan y reproducen comportamientos vinculados a los celos, el control, la infidelidad, la violencia simbólica de género en los entornos de participación social como son las redes sociales. Bueno, la metodología que hemos seguido
Es primero una fase cuantitativa en donde analizamos las métricas del Instagram de Jorge Cyrus a través de lo que podíamos acceder, los likes, comentarios y veces compartidas. La recogida de datos fue del periodo del 6 al 12 de marzo en los vídeos resúmenes que Jorge Cyrus hacía del programa. En total fueron un total de 13 vídeos que se publicaban después de las galas. La fuente principal pues, fue Instagram y luego tuvimos una fuente complementaria que fue Kantar Media. En la fase cualitativa hicimos un análisis de los comentarios, de más de 55.000 comentarios cribados, obtuvimos con la herramienta Sport Comments sacamos el total de los comentarios que este chico recibió, o sea, de unos 50.000 aproximadamente, y cribamos con Python todos los que incluían las variables de normalización de celos, control, juicios diferenciales y aceptación de las conductas violentas. Y luego, pues para incluir algo más que nos diera más luz acerca de lo que era la influencia de los... para tener más luz acerca de la influencia de la audiencia social dentro de los programas televisivos, pues entrevistamos a Marichel Struch, que es la directora del programa de la Isla de las Tentaciones. Bien, pues ya me callo, doy paso a Rita, que vamos a hablar directamente de los datos cuantitativos y cualitativos de la audiencia social. Después irá Elena con la vertiente de género. Rita, pues aquí te dejo la plantilla. Este es del engagement, Barb. Sí. Este es del máximo histórico del 2021, este. Bueno, pues el formato que fue estrenado en 2020, pues ha emitido hasta enero de 2025 un total de 8 temporadas, ¿vale? En el periodo de análisis, porque ahora mismo se está emitiendo la 9ª temporada. Las 3 primeras ediciones concentraron los mejores resultados de audiencia del programa, alcanzando su máximo histórico en la 3ª temporada en 2021, que consiguió un 26,3% de cuota de pantalla y 3.114.000 espectadores. A partir de este momento, el formato experimentó un desgaste que fue progresivo hasta la 7ª temporada, que fue la menos seguida de todas las ediciones con 1.275.000 espectadores. Bueno, pues pese a este declive, Mediaset decide renovar el formato y el 6 de enero de 2025 se estrena la 8ª temporada de La Isla de las Tentaciones. Aunque el debut registró el segundo peor dato de estreno de su historia, la edición logró una recuperación notable, alcanzando máximos históricos desde 2021, sobre todo con 2 picos importantes que fue de un 21,4% de cuota de pantalla y un 26,9% que fue el programa del reencuentro de las parejas. Con todo esto obtenía una media de un 16,8% de ser, convirtiéndose en la temporada más vista de los últimos años. También hay que destacar un poco que el formato tiene una audiencia mayoritariamente joven, con un 37,9%, y joven adulto, que está comprendido entre los 25 y 44 años, y tiene una audiencia de 28,6% de espectadores que están en este rango en su última edición. Durante el programa se produjo un fenómeno viral que fue de un gran alcance, que fue el momento Montoya, por favor, lo llamamos así, que acumuló 50 millones de reproducciones y se convirtió en el mayor meme del mes con un gran impacto internacional, hasta el punto que el fenómeno trascendió fronteras y fue incluso comentado en el programa estadounidense The View, presentado por Whoopi Goldberg. Bueno, pues esta viralidad generó un rebote significativo tanto en la audiencia televisiva como en la digital. El programa batió su récord de tráfico y el consumo digital con un incremento del 51% con respecto a la edición anterior y un 12% más de navegadores únicos. La plataforma MiTele, que pertenece también al grupo Mediaset, consiguió batir también su propio récord con 55,5 millones de vídeos reproducidos. En redes sociales, también el programa registró más de 4 millones de seguidores en sus perfiles oficiales y 1.000 millones de visualizaciones. Bueno, pues estas cifras también repercutieron en lo que era el rendimiento global de la cadena, que incrementó su cuota, que se encontraba en un 8,7% al 10,7% entre enero y marzo de 2025, que es el periodo en el que se emitió el programa, liderando incluso en el access del prime time, es un resumen que hacen antes del programa,
frente al Hormiguero y La Resistencia, que son los programas líderes de audiencia en esta franja. Bueno, la siguiente, Bárbara, por favor. ¿El engagement? El engagement. El engagement... Fue de un 13%. Sí, porque este viene un poco con el perfil que es de Jorge Cyrus. Vale. ¿Este lo haces tú luego, Bárbara, o lo comento? No lo hago yo, sigo ahora. Vale, el engagement es lo que hemos, el enlace, o sea, bueno, el análisis cuantitativo que hicimos, calculamos la tasa de engagement es muy grande porque se situó en el 13% de los datos que teníamos. Tuvo 24.000 reposts, 48.000 comentarios y luego hubo un total de 2,5 millones de likes y además cuenta con un perfil de casi 1,5 millones de seguidores. Luego de ahí sacamos todos los comentarios, como he dicho, con la criba que hicimos, unos 60 y pico mil comentarios y la media de comentarios que salieron positivos fueron en torno a los 60, o sea, comentarios positivos en torno al programa y esto va a ser muy importante para las conclusiones. Fueron de 67,33% y teníamos comentarios como los que aquí aparecen de yo no veo la isla, yo veo tus vídeos, me aburre ver la isla, pero con los vídeos de Jorge me lo paso increíble. Y esto es una de las conclusiones que vamos a sacar que después diremos que es cómo ha trabajado Jorge Cyrus la narrativa transmedia. Sigues tú, Rita, con la audiencia social. Pues vemos los resultados de la audiencia social que están obtenidos a partir de la entrevista personal que se realizó a la directora del programa, Meritxell Struch, ¿vale? Hubo una amplificación del programa gracias a la audiencia social que tuvo un papel determinante en el rendimiento de la 8ª edición. Los memes, los comentarios y los debates multiplicaron el alcance tanto en audiencia como en la repercusión mediática. Se realizó por parte del equipo una monitorización constante en redes para conocer la conversación que se producía en sus cuentas oficiales. Una influencia de la audiencia social en espacios complementarios como el debate. Esto significa que el programa, ser un formato grabado, imposibilitaba el adaptar al planteamiento del programa en función de la interacción que se estaba generando en las redes sociales. Pero sí que tenía una incidencia, ¿no?, la audiencia social y esa conversación en otros espacios que se realizaban en el programa, como era el debate de las tentaciones, que se grababa tan solo un par de horas antes de la emisión del programa. La audiencia social también es como un indicador esencial de impacto y comunidad. En este caso, también la directora nos comentaba que era importante la capacidad del programa para crear comunidad, pero que la medición de las audiencias, la televisión lineal, o sea, lo que es la cuota de pantalla y el número de espectadores, seguía siendo y es la piedra angular a partir de la cual se sigue midiendo el éxito de un formato. Los influencers y los creadores de contenido no solo habían amplificado el alcance de la Isla de las Tentaciones, sino que también reconocía que habían influido en cómo se percibía el programa, o sea, que contribuían a modular lo que era la narrativa del formato. Bien, pues ahora, Elena, los resultados que obtuviste en género y cómo se analizaron las variables. Sí, bueno, intento contarlo lo más rápido posible. Se analizaron finalmente un total de 827 comentarios basándonos en 3 variables: la normalización de la infidelidad, la normalización de la violencia dentro del ámbito de la pareja y la evaluación asimétrica de conductas en base al género. Estas 3 variables, es decir, que se eligieron puesto que están muy interrelacionadas y en conjunto explican que la violencia de género es multifactorial. Al final no deja de haber una interacción entre un montón de niveles, un nivel estructural, es decir, sostenida por la forma que funciona la sociedad, un nivel más psicológico, pues las creencias irracionales que tenemos, la regulación emocional que tenemos deficiente, modelos aprendidos en infancia, factores culturales, cómo la cultura influye muchísimo en cómo se entienden los roles de género, el amor y los factores relacionales, que esto lo podemos ver también muchísimo en el programa de la isla. Dependencia emocional, una comunicación disfuncional. Además, es muy importante que al final los estereotipos sobre hombres y sobre mujeres influyen en cómo la sociedad va a justificar, va a aceptar o incluso va a minimizar tanto la violencia como la infidelidad. Los resultados son los siguientes. Porfa, el anterior justo. Eso. Un 29,14 de comentarios normalizaban la infidelidad.
un 7,7 normalizaban la violencia dentro del ámbito de la pareja y un 2,7 se encontró como una evaluación asimétrica de conductas en base al género. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues ahora os comento en función de las variables. En relación a la primera variable, lo que encontramos es la repetición de frases en modo irónico acerca de los participantes. Un llora en cornudo, se queja en cornudo, se enfada en cornudo, grita en cornudo, la cornuda cuerneada. Es decir, aquí no solo se está ridiculizando por ser engañada, sino que la está responsabilizando implícitamente por lo que ocurrió, ¿no? A esto refleja un sesgo pues, de género, de normalización de infidelidad e incluso dinámicas un tanto de burla y de humillación. Además, nos encontramos felicitaciones al influencer acerca de sus vídeos y la pasión demostrada por el público al ver este tipo de contenidos. Vivo feliz, vivo por y para estos vídeos, ver esto es lo mejor de cada semana. En cuanto a la segunda variable, nos podemos encontrar que la audiencia identifica en los participantes la presencia de conductas asociadas a patrones de violencia en las relaciones de pareja. Lo identifica y lo nombra. El gaslighting de Gerard, Tela, él está con personas más jóvenes para manipularlas. Me da la sensación de que es un maltratador psicológico y ella no es capaz ni de verlo ni de gestionar, lo que provoca vivir así, con miedo, con inseguridad, etcétera. Y es más, hay un reconocimiento de que en esta edición se incrementa los comportamientos que el público consideran como no sanos. Hay muchos comentarios repetidos sobre el nivel de toxicidad este año es abrumador. Y con respecto a la tercera variable, lo que podemos decir es que se señalan, en cuanto a género, aspectos hacia las mujeres participantes, tanto tentadoras como concursantes, que no suelen expresarse en el otro género, y además en ellas se apela al estado mental, a rasgos físicos o incluso a la atribución de rasgos morales negativos. Nos podemos encontrar con un tranquimacín para esta señora, con esa cara le fue infiel, qué mal me caes con ese pelo pegado que parece que te lo ha chupado una vaca. Puede ir de tentador encubierto un psiquiatra, y en cuanto a los hombres lo que se ve es el concepto de hombre, como lo definen en muchos comentarios, unga unga, es decir, el símbolo de la masculinidad más primitiva y más sexualizada. Bien, pues vamos a acabar ya con las conclusiones de la audiencia social. Aparte de las conclusiones que hemos sacado con el estudio de Elena, pues dentro de la audiencia social vimos cómo realmente importa y mucho en este tipo de programas cómo se genera comentarios dentro de lo que es esta segunda pantalla, que son las redes sociales, y cada vez ganan más peso en estos programas televisivos. No obstante, y al hilo de lo que contó Marichel Struch, es que la televisión lineal hoy en día sigue considerando la interacción digital como complementaria, es decir, se siguen estudiando los audímetros. Luego, que Jorge Sayrus ha sabido crear contenido a partir de un formato televisivo utilizando parodia, memes y el humor, y se ha convertido en un fenómeno en sí mismo. Y esto es importante porque ha conseguido una verdadera narrativa transmedia, en el sentido de yo puedo ver los vídeos de Jorge Sayrus y ha creado un universo aparte de la Isla de las Tentaciones. Se ha basado en la Isla de las Tentaciones, pero ha creado un universo. Yo puedo verlos sin haber visto la Isla de las Tentaciones y enterarme de todo lo que ha pasado y de qué va. Y luego, como un buen casting puede suponer el éxito o fracaso de un programa, y luego ha evidenciado que algunos momentos de los programas pueden hacerse virales, trascendiendo incluso los límites de lo estrictamente televisivo, como puede ser el momento Montoya, por favor. Y Rita, si quieres añadir algo más de cierre. Y obviamente lo que también comentaba Marichel, que también es una conclusión importante, ¿no? Que como también estos influencers y creadores de contenido pues contribuyen a modular un poco lo que es la narrativa del formato, ¿no? Y también influyen en cómo percibe el público lo que es el programa, ¿no? Tienen una gran influencia en cuanto al contenido y también el arrastre de audiencia. Bien, pues nada, muchas gracias. Hasta aquí nuestra presentación. Un segundo. Perdón. Aquí. Vale, pues bien, vamos a pasar. Al final ya tenemos la ronda de preguntas, pero ahora vamos a pasar a la presentación de Blanca, ¿vale? Que bajo
el título, segmentación de audiencias en la ONG, uso e impacto de los indicadores en las estrategias de relación. Estudio realizado por Blanca Esteban, Samuel Calle e Isidoro Arroyo, y va a presentar Blanca Esteban. Hola a todas. Comparto pantalla, ¿verdad, Bárbara? Sí. Hola, pantalla. Vale. Se ve bien, ¿verdad? Porque no os veo a vosotras. Sí. Sí, se ve bien. Perfecto, pues nada. Como ha dicho Bárbara, segmentación de audiencias en las ONG, uso y impacto de los indicadores en las estrategias de relación. El contexto de este estudio parte del desarrollo de mi tesis doctoral, que los directores son tanto Samuel Calle como Isidoro Arroyo. Entonces, la tesis buscaba entender cómo era la relación y si se podía segmentar a la población española para comprender por qué se vinculaban con las organizaciones sociales, con el tercer sector. Entonces, forma parte de esta investigación el entender, antes de continuar avanzando, qué tipo de indicadores o de variables conocían las propias organizaciones respecto a la sociedad española. Entonces, al final lo que veíamos era que la sociedad española es una sociedad muy solidaria, muy colaborativa. Los datos demuestran que en general se colabora mucho con el tercer sector, con todo tipo de organizaciones, pero que existe cierta saturación. Tenemos un tercer sector muy atomizado, muy heterogéneo, hay muchas organizaciones que compiten entre ellas con misiones y causas similares. Esto lo que supone es que al final operan como una marca del sector comercial de la misma manera, necesitan la atención de las personas para cumplir su misión. Lo que se está viendo en los últimos estudios es que la notoriedad sugerida de las organizaciones está disminuyendo. Es decir, tenemos tantas organizaciones a las que prestar atención que, quitando las más grandes, que tienen una notoriedad pues a lo mejor superior al 95%, en general la notoriedad poco a poco todos los años va bajando, con lo cual indica que la diferenciación y ser capaces de estar presentes en la mente de la sociedad es importante para conseguir la vinculación de las personas. Y para conseguir esta vinculación y saberte diferenciar, nuestra hipótesis es que las organizaciones tienen que conocer a la sociedad con la que se quieren relacionar para que éstas decidan vincularse. Y para ello nos preguntábamos si se recogen y se usan indicadores que permitan entender a la sociedad, segmentarla para poder adaptar estas estrategias de comunicación y de relación para llevar a cabo su misión. El objetivo general era analizar el uso de los indicadores que permitan a las organizaciones sociales a segmentar los públicos para mejorar las estrategias de comunicación y de relación. Y como objetivos específicos buscábamos determinar si se estaban usando públicos o audiencias diferenciadas o si se trataba a toda la base social o a toda la sociedad española como un ente homogéneo sin ninguna diferencia. Entender qué indicadores se estaban utilizando, entender si se estaban necesitando nuevas variables que fuesen más explicativas que las que tenían hasta el momento, si estos indicadores o variables se utilizaban en un nivel estratégico o en un nivel táctico de las organizaciones, es decir, para marcar líneas estratégicas o más a nivel operativo de campaña, de firmas, de donaciones, etcétera, y la eficacia de una perspectiva de segmentación de valor basada en indicadores psicológicos, que ahora hablaré un poco de ellos. Entonces, las hipótesis que teníamos era que sobre todo se usaban indicadores del tipo objetivo, que vienen a ser todos aquellos de tipo general, sociodemográfico, pues edad, sexo, comunidad autónoma, de dónde vienen las personas, y de comportamiento pasado, es decir, si la gente ha realizado donaciones en el pasado, cuánto tiempo lleva vinculada a la organización, etcétera. Pero no hay tanto de indicadores psicológicos, que ahora veremos cuáles son. Además, teníamos la hipótesis de que la frecuencia de actualización de la recogida de estos indicadores era insuficiente para poder tomar decisiones estratégicas y que existían ciertas barreras que podían estar relacionadas con la tecnología que tenían las organizaciones o con la cultura interna para poder desarrollar esta cultura del dato. El marco teórico un poco en el que nos basamos sería esta matriz que está desarrollada por Andreas Erik Kotler, que es uno de los autores que más citados y más importantes son todo el tema del marketing social, donde vemos un poco los indicadores que os comentaba, ¿no? Los indicadores objetivos pueden ser de tipo general o basados en comportamiento y son los más fáciles de recoger porque son observables. Nosotros podemos saber lo que ha hecho la gente en relación a nuestra organización simplemente observando. En cambio, los indicadores de tipo psicológico
son aquellos que normalmente tenemos que preguntar a los públicos, tenemos que preguntar a las audiencias cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores, cuál es su sensibilidad hacia determinadas causas o si piensan, por ejemplo, que las organizaciones sociales son útiles para el cambio social. Son cosas que van a influir y que pueden ser importantes para segmentar y que nos permitiría adaptar las estrategias de comunicación, pero que si no los preguntamos directamente a las audiencias son mucho más difíciles de construir. La metodología que seguimos para este estudio tiene un enfoque mixto que partía de un estudio que realiza la Asociación Española de Fundraising cada 2 años, en el que intenta estudiar un poco el estado del sector, ¿no? Del tercer sector, lo que de ahí salen un poco todas las conclusiones de cómo está bajando la notoriedad, etcétera. Entonces, este estudio permitía estudiar tanto la notoriedad espontánea como sugerido, como la colaboración que se tiene con las organizaciones, y de ahí planteamos una serie de entrevistas cualitativas que nos permitiesen un poco enfocar cómo queríamos hacer el estudio cuantitativo, que se eligieran a 2 organizaciones que fuesen lo más diferentes entre sí posibles para poder entender diferentes perspectivas, porque, como decíamos, el sector está muy atomizado, es muy diferente, hay organizaciones muy chiquititas, muy complejas, muy grandes, con mucha historia, muy recientes. Entonces, es tan diferente que buscamos 2 organizaciones que fuesen bastante diferentes entre sí. En este caso fueron Greenpeace España, que es una organización al final internacional con muchísima presencia en muchos países, que tiene muchos años de historia, tiene mucha colaboración de la sociedad, y luego la Fundación Pascual Maragall, que está creciendo mucho en los últimos años, pero sigue siendo una organización que tanto en la causa, que es un poco de investigación científica, es un poco más minoritaria, aunque, como os digo, sobre todo desde pandemia está creciendo bastante este tipo de organizaciones, sobre todo territorialmente está muy ligada a Cataluña, es un poquito más complejo todo ese conocimiento de la organización, etcétera. Entonces, hablamos con los responsables de datos de estas 2 organizaciones para plantear un poco la estructura de lo que iba a ser el estudio cuantitativo, que se seleccionaron para este estudio, partiendo del que os comentaba de la Asociación Española de Fundraising. Se vieron cuáles eran las 25 organizaciones sociales en España con las que se había colaborado económicamente en alguna ocasión. Es decir, una pregunta típica de si has colaborado con estas organizaciones, las 25 primeras. Entonces, se contactaron con ellas. Finalmente, conseguimos que 10 de estas organizaciones que respondieran al estudio cuantitativo, y se analizó un poco con la perspectiva tanto de las insights cualitativos como de las respuestas del cuantitativo. Os cuento un poco los resultados, que estaban estructurados en diferentes apartados. El primero era qué pinta tenían los departamentos o las personas responsables de datos en las organizaciones. Lo que veíamos es que generalmente estas organizaciones sí que tienen responsables de datos. Un 80% de las organizaciones que nos contestaron al estudio indicaba tener responsables o departamentos que analizaban los datos. Es decir, sí que se tiene en cuenta. Sin embargo, tan solo el 30% consideraban que el departamento estaba consolidado y que existiese un departamento con diferentes responsables, con diferentes responsabilidades cada uno de ellos, y que fuese, digamos, un departamento pivote entre los diferentes verticales que puede tener la organización para poder tener una cultura basada en el dato. Además, estos departamentos son muy nuevos. La antigüedad de los departamentos, la mayoría tienen menos de 10 años y el 50% tienen menos de 5 años. Entonces, en realidad lo que se ve es que sí que hay una perspectiva en los últimos años de intentar crear estos cultura del dato y estos departamentos que se centren en recoger indicadores y variables, pero que es bastante reciente, lo que va a influir en alguna de las conclusiones que vamos a ver también dentro de las barreras. Cuando les preguntábamos sobre qué indicadores se recogen y cómo se usan, si recordáis esta matriz, lo que veíamos es que en la primera fila de indicadores objetivos, todas nos dicen que recogen indicadores sociodemográficos y comportamiento pasado. Esto es una transversal en todas las organizaciones, generalmente es así, que normalmente sí que saben con quién se relacionan a nivel sociodemográfico y lo que han hecho con la organización en el pasado. Y además se percibe un alto valor de estos indicadores. Definimos como alto valor que fuesen indicadores predictivos que sirviesen para tomar decisiones estratégicas dentro de las organizaciones. Es decir, las propias organizaciones se reconocían como capaces de poder tomar decisiones gracias a estos indicadores objetivos. Sin embargo, respecto a los indicadores psicológicos, tan solo el 30% no los recogen, y además, incluso entre las que los recogen, el valor percibido todavía es muy bajo. Son indicadores más complejos y cuesta ver cómo es posible sacar el valor para tomar estas decisiones estratégicas que marquen el camino de las organizaciones sociales para hacer una comunicación, una relación más eficaz. Y además, cuando les preguntábamos sobre cómo usaban estos indicadores, lo que veíamos es que el 60% nos dice que crean perfiles, es decir, crean clústeres o segmentos definidos de una determinada manera para poder segmentar a su base social o a la sociedad española,
pero tan solo el 33% los definía como dinámicos, es decir, no varían estos perfiles al final con el propio comportamiento de las personas y eso limita la capacidad explicativa que puedan tener estos segmentos. Entonces, al final, lo que va a ocurrir en este caso es que las estrategias definidas probablemente no vayan acompasadas con el comportamiento de la sociedad, lo que vaya a impedir ese objetivo de diferenciación y de notoriedad en la mente de las personas. Además, investigamos un poco sobre la infraestructura que tenían las organizaciones para recoger estos indicadores. Lo que veíamos es que el 50% de las organizaciones tiene un CRM, un Customer Relationship Management, que al final te permite recoger estas, por ejemplo, cuando hacen, ahora que estamos ya cerca de Navidad, ¿no? Pues campaña de Navidad, ver un poco cómo se recogen todos los indicadores de lo que está ocurriendo con la campaña. O ERP, que el ERP al final es todavía más complejo porque lo que te permite es integrar todas las decisiones de la organización en un mismo sistema, es decir, tener tanto campañas como indicadores transaccionales de las donaciones que ha hecho o de eventos o de todo lo que tenga que ver con gestión de donantes, todo en un mismo sitio. No está tan transversal este tipo de herramientas. Sí que nos dicen la mayoría de las organizaciones, el 70%, que normalmente tienen datos relativos a lo que hacen sus bases sociales en diferentes sitios, fuera del CRM, con lo cual, si no somos capaces de unificar dónde están los datos, va a ser mucho más difícil comprender realmente cómo se comportan esas personas para tomar decisiones porque estamos cogiendo un dato aislado, sin contexto. Ocurre que muchas veces tenemos duplicidades de la información. Si a lo mejor lo que está ocurriendo es que es una organización muy grande con una organización basada en silos, departamentos muy aislados, lo que va a hacer es que van a ver como una visión muy parcial de esas audiencias sin entender lo que están haciendo por otros lados y eso va a condicionar y a sesgar bastante las estrategias y a lo mejor reducir esa efectividad de la relación. Cuando preguntábamos las barreras, lo que veíamos sobre todo es que la principal barrera que encuentran las personas que trabajan en estas organizaciones tiene que ver con la cultura interna. Es decir, no existe una cultura que entienda el dato como relevante para tomar decisiones dentro de las organizaciones. No tanto, aunque también tiene porcentajes importantes, los procesos y la tecnología. Es decir, las organizaciones que tienen que tener desarrollados procesos que partan del departamento de datos para entender de qué datos se dispone, para qué los podemos utilizar, qué frecuencia de actualización tienen, qué significan esos datos. Las diferentes personas de los diferentes departamentos tienen que tener este conocimiento. Y la tecnología, al final, es un tema más de recursos y se tiene que entender también desde una perspectiva estratégica. Hay que invertir en tecnología para poder gestionar de la manera más eficiente el dato. El conocimiento dentro de los planteados no era una de las barreras que nos destacaba. Voy ya un poco a las conclusiones de las recomendaciones. Lo que vemos es que la cultura del dato al final es tan heterogénea como el propio sector. Hay tanta atomización y tanta diferenciación entre las organizaciones que el nivel de profesionalización que tienen las ONGs en España con respecto al dato es muy desigual. Lo cual en un sector que tiene que tener también una perspectiva como tal, como sector, para influir en la sociedad, al final limita un poco la coherencia. Hay organizaciones que tienen mucho conocimiento de la sociedad, de cómo influir en su causa y otras que no son capaces. Entonces, al final, esta heterogeneidad dificulta bastante un poco el avance como sector y como una sociedad solidaria. El hecho de que los indicadores, otras conclusiones, como os decía, es que los indicadores objetivos están muy instaurados entre las organizaciones, pero falta todavía incorporar una perspectiva de actitud y de comportamiento, de comprender cómo son las actitudes de las personas para relacionarse con las causas sociales. Si damos ese salto como sector, al final lo que se permitiría es una segmentación mucho más avanzada que permita mejorar la eficacia de las estrategias. Además, esta conclusión de escasa frecuencia de actualización, generalmente hemos visto que ha sido trimestral, impide crear perfiles dinámicos y responder con rapidez a los cambios. Al final, las organizaciones sociales tienen a lo mejor estrategias más estables de cambios de mentalidad, pero les influye mucho el contexto social, pues guerras, desastres naturales, emergencias, etcétera, que tienen el contexto político, el contexto económico, todo eso influye en la misión de las organizaciones y requiere que sean capaces de modificar estos perfiles con agilidad. Las principales barreras, como hablábamos, son sobre todo culturales y organizativas, más que la falta de conocimiento técnico, que en general el conocimiento técnico respecto al tratamiento del dato, los profesionales cada vez están más informados sobre ello. Termino con unas recomendaciones prácticas que hemos concluido un poco con esta investigación, que serían 4. La primera es la integración de datos. Las organizaciones sociales necesitan ser capaces de integrar en un CRM único, en un sistema único,
con unas normas claras de gobernanza para asegurar esta calidad y esa consistencia del dato, para que sea algo estable, que no tengamos que dudar de los datos que estamos recogiendo, sino que sean una fuente fiable para tomar decisiones. Además, todo el tema de los indicadores psicológicos es importante, sobre todo la percepción de valor, porque todavía no se percibe el valor. Como es difícil cambiar esta cultura interna, lo que recomendamos es una perspectiva de pilotos controlados que demuestren la aportación de valor de tener segmentaciones avanzadas de carácter psicológico. Es decir, no es necesario que afecten a toda la organización, pero sí a lo mejor pequeños pilotos controlados en determinados momentos puntuales puedan demostrar el valor de recogida de datos. Llevas 15 minutos, te lo digo por si puedes. Sí, termino. Formación y liderazgo, simplemente la necesidad de que haya unas figuras responsables que sean capaces de cambiar esa cultura interna. Y la última tendría que ver con los procesos, todo este sistema de reporting y actualización para que todo el mundo sepa que es capaz de encontrar en relación a los datos que se guardan y cómo los pueden utilizar. La idea sería simplemente pasar de segmentaciones estáticas de la audiencia o de los públicos a segmentaciones dinámicas que ayuden a crear esas estrategias. Y listo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, un estudio súper interesante. Gracias. Enhorabuena. Vale, pues vamos a pasar al estudio de María García de Blanes, Alberto Azuara y José Ramón Sarmiento, integración de inteligencia artificial en Salesforce, análisis del desarrollo y aplicación de Einstein para la optimización de ventas, servicio y marketing. Hola, buenas tardes a todos. Voy a pasar a compartir mi presentación. No sé si se ve ahora mismo. Se ve sin presentación. Si pinchas, le puedes dar a presentar. ¿Ahora mismo la estáis viendo bien? Sí la estamos viendo, pero no en modo presentación. Abajo, si sigues con el cursor abajo, verás que puedes presentarlo. Te deja presentar. Espérate un momentito. Está dentro de lo que es el PowerPoint. Ahí, casi. Ahí. ¿Ahora? A ver, dale. No, ¿Ahora? no. Bueno, se ve, pero no se ve en modo presentación. Espera un momento. Voy a intentarlo otra vez. Espera un segundito. Arriba del todo, ¿verdad? No, abajo. Verás que hay 3 iconos abajo a la derecha. Abajo y sale uno que es como presentación, al lado de lo que es el volumen, o no es el volumen, sino ampliar pantalla. ¿Lo ves? Abajo del todo, no, te has ido. Ahí, no. No. Bueno, si no presentado así, o sea, verse se ve, pero no se ve en modo presentación, te lo digo por eso. Espera un momentito, voy a ver. Levantarlo. Espera un momentito, a ver si dejando. Estás muy cerca. Ahí. A ver, ahí. voy a presentarlo entero. Ahí. Ahora sí. Si le das dale otra vez donde le habías dado. Ahí. Ahora se te tiene que... Es que yo creo que es un error del Meet. Es que el Meet da problemas. Sí. Si no preséntalo Sí. así porque se ve. O sea, lo podemos ver. Es que el otro día también dio problemas a otra compañera. María, presenta así, no pasa Vale. nada. Se ve. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ha comentado previamente Bárbara, nuestra ponencia va sobre la integración de la inteligencia artificial en Salesforce,
análisis del desarrollo y la aplicación de Einstein para la optimización de ventas, servicios y marketing. Esta presentación está realizada junto con mi compañero Alberto Azuara y José Ramón Sarmiento. Comentaros que una de las cosas principales de la inteligencia artificial es que actualmente la inteligencia artificial es parte de un elemento central de todo lo que es la transformación digital y sobre todo en los sistemas CRM, como sabemos el Customer Relationship Management, que permite hacer todas las actividades en el área de marketing, ventas y servicio al cliente. En este contexto, el ecosistema de IA del CRM de Salesforce nace con el nombre de Einstein, cuyo propósito es precisamente implementar todo el tema del modelo predictivo y de la inteligencia artificial a través del CRM. Esto cambia prácticamente lo que son los sistemas de CRM, puesto que pasamos de un registro transaccional a un análisis sobre todo contextual y predictivo. Por ello, todo este cambio del CRM hace que surjan necesidades de estudio para ver cómo está evolucionando. De ahí que nosotros hemos cogido una de las plataformas más importantes del CRM, Salesforce, y en concreto Salesforce Einstein, que aplica la inteligencia artificial en lo que es en un sistema de relación con los clientes. ¿Cuál ha sido el objetivo, por lo tanto, de nuestro aquello que es el problema, ¿no?, de lo que es la investigación? Bueno, pues generalmente surge un problema y es que es verdad que existen plataformas de inteligencia artificial muy tecnológicas, pero realmente tenemos que ver si está caminando de la misma manera la parte teórica con la parte práctica. Por ello, este estudio lo que pretende es analizar la revisión de literatura de cuáles son los avances de la inteligencia artificial y si se están haciendo realmente y aplicando en lo que son los software en las organizaciones. Para ello, pues vamos a analizar. ¿Estás pasando diapositiva? No se está viendo. Sí, estoy pasando las diapositivas. Pues no se está viendo. Ahí sí. Vale, pues entonces las paso así y entonces las paso así. Entonces, Einstein lo que va a ofrecer precisamente es a las diferentes funcionalidades predictivas y generativas, ¿no? Porque realmente nos surgen dudas sobre si realmente los procesos comerciales y de servicio pueden estar integrados realmente con la inteligencia artificial, si realmente se puede implementar en las organizaciones de forma con éxito y sobre todo también analizar todo el tema de las limitaciones y riesgos que tienen. Por ello, nuestro objetivo de investigación es analizar el desarrollo del Salesforce Einstein y también integrar toda la literatura teórica que hay respecto al tema de las diferentes funcionalidades que se implementan en esta tecnología. Hemos analizado la literatura que hay sobre la IA y el CRM, hemos visto también la parte técnica de Salesforce Einstein y hemos hecho una comparativa precisamente de las expectativas teóricas con el funcionamiento real. Y para ello hemos llegado a concluir, aunque no hemos terminado la investigación porque estamos analizando casos de éxito, identificar oportunidades, riesgos y desafíos. El primer caso fue la revisión de literatura. Hemos hecho Webs of Science, hemos cogido los artículos más citados del año 2020 a 2025 y a través de unas palabras clave hemos seleccionado 50 artículos. Una vez que hemos analizado cuáles son las funcionalidades o cuáles son las características que debería tener el área de marketing, ventas y servicio al cliente, hemos realizado una revisión práctica en lo que es Einstein para ver su funcionamiento, cómo está, cuáles son las configuraciones necesarias, cuál es la calidad de datos y, por último, lo que son los casos de éxito. Tenemos que decir que, en primer lugar, el área de ventas podemos decir que identifica 4 características clave de la inteligencia artificial. Por un lado, hablamos de la priorización de leads, el lead scoring, la parte de recomendación, la recomendación de oportunidades, las oportunidades de ventas, la predicción para saber cuáles van a tener un mayor tasa de éxito y, por lo tanto, en el área de ventas debemos priorizar esas respecto a otras y la generación automática de propuestas para agilizar los procesos comerciales y darle a cada cliente, a cada potencial cliente lo que necesita. Generalmente la literatura identifica clarísimamente que estos modelos predictivos mejoran el porcentaje en la conversión cuando la calidad del dato es adecuado. Por otro lado, la literatura nos dice que en marketing, pues realmente nos demuestran que está anticipando a los comportamientos del usuario, que optimiza claramente el customer journey del cliente,
que está también generando un contenido personalizado la IA y que ajusta las campañas a tiempo real. Por lo tanto, que estaremos diciendo que a través de los datos somos capaces, de acuerdo, de hacer un mejor marketing. Si vamos a la parte de servicio al cliente, la literatura nos dice que realmente también está mejorando todo el tema de los chatbots, que clasifica todos los casos de incidencias, que no solamente clasifica, sino que sugiere automatización de respuestas, que automatiza ese flujo de la resolución y sobre todo también nos va a dar una prioridad en cómo tenemos que gestionar nuestro servicio al cliente. Tenemos riesgos que también nos dice la literatura y que también es importante porque hablamos mucho de ellos, pero en el área de marketing y ventas es un área que al final estamos pues teniendo también una responsabilidad con los potenciales clientes y tenemos que tener en cuenta los sesgos, algoritmos que realmente se están produciendo con el tema de la inteligencia artificial, un problema de falta de transparencia cuando hacemos todos estos funcionamientos y luego que dependemos clarísimamente de la calidad de datos, es una limitación clara y bueno, que también hay una resistencia cultural importante en las organizaciones cuando integramos la IA en todo este tipo de funcionamientos, sobre todo por el tema del miedo o el riesgo a la pérdida de trabajo, a la pérdida de la comodidad de las cosas que hacemos habitualmente. Hemos analizado el marco teórico también desde los modelos de aceptación tecnológica, que es una parte muy importante de nuestro grupo de investigación. Hemos medido modelos muy conocidos como la TAU2, como la TAN, el TOE, en el que hablamos cómo es la aceptación tecnológica en lo que es el usuario final. No voy a entrar porque conllevaría mucho tiempo explicar estos modelos, pero son básicos para entender cómo tanto el usuario final como el dentro de una organización se van a aceptar todas estas nuevas funcionalidades. Dentro de los fundamentos tenemos que hablar de Einstein. Einstein, una de las plataformas más potentes de IA integrada dentro de un CRM, habla del tema del machine learning, es decir, el aprendizaje a partir de la información que nosotros ya tenemos, no supervisados, en los que realmente los algoritmos nos hacen tomar una decisión a partir de varias decisiones simplemente por el histórico. Hablamos del lenguaje natural, cómo de alguna manera podemos interaccionar con todo el tema y actualmente la nueva inclusión de lo que es el GPT, el modelo generativo en los últimos años, en los que realmente podemos, hasta ahora era muy pocos los que teníamos que interaccionar porque la inteligencia artificial lleva muchos años, más de 20 años, pero es ahora con los modelos generativos en los que podemos interaccionar absolutamente todas las organizaciones, puesto que lo hacemos mediante un lenguaje natural. Estos modelos generativos lo que nos permiten es democratizar la IA a través de los departamentos de marketing ventas. Otra cosa importante es la parte prescriptiva, es decir, hemos pasado de la parte descriptiva a la parte predictiva hasta la parte prescriptiva, que es lo más, es decir, vamos a prescribir a nuestros potenciales clientes o a nuestros clientes lo que necesitan. Mencionar que, como he dicho, hay bastantes limitaciones, puesto que esto es a día de hoy el módulo de Einstein es un módulo caro, de hecho solamente lo tienen los grandes e-commerce, por ejemplo, puesto que bueno, pues el desarrollo y las plataformas a día de hoy no podríamos decir que tiene un precio democratizado para lo que es la pequeña y mediana empresa y que también es cierto que requiere de unos modelos históricos muy importantes. Aquí a continuación hemos analizado la arquitectura de Einstein, hemos visto los diferentes, tampoco voy a entrar porque no nos daría tiempo, los diferentes, pero recordar que la arquitectura de Einstein se divide exactamente igual que el Salesforce, el área de marketing, el área de ventas y el área del servicio al cliente. Decir que en el área de ventas, efectivamente, después de haber hecho el análisis y comparar la literatura con la parte práctica, podemos decir que efectivamente Einstein clasifica los leads según la probabilidad de conversión. Es verdad que necesita un mínimo de datos históricos, pero está mejorando clarísimamente la priorización, reducción de tiempo de los perdidos en los leads fríos, incrementa un porcentaje en la conversión. Va a depender este incremento de conversión en el dataset que tengamos. Por lo tanto, estamos diciendo que va a generar predicciones sobre las probabilidades de cierre, va a tener unos indicadores muy positivos en lo que es el engagement y la actividad, pero también de acuerdo en los indicadores negativos de los leads, que es la inactividad y
la ausencia de contacto. Por lo tanto, estamos diciendo que Einstein, al igual que indica la literatura, sí que está aplicando la mejora en los forecasting comerciales con el análisis predictivo, reduciendo clarísimamente el sesgo humano de la toma de decisiones en base a la intuición. También en el servicio al cliente, ¿por qué? Pues porque al final lo que estamos diciendo que mejora la optimización de los chatbots con consultas que suelen ser repetitivas y por lo tanto los casos los puede ir resolviendo mucho más óptimo, y también que va a clasificar, y esto es una parte importante que hace Einstein y lo hace correctamente, como bien dice la literatura, porque va a ahorrar tiempo a los agentes y va a acelerar lo que es el tiempo de la primera respuesta y por lo tanto el feedback de los clientes. Y además va a poder sugerir respuestas automáticas y relevantes para la eficiencia operativa, pudiendo incluso clasificar dependiendo del estado de enfado de los clientes. Comentar también que la parte de marketing, lo que está claro es que va a predecir el comportamiento. Teniendo el pasado, lo podemos ver todos nosotros con otros casos, como por ejemplo, un ejemplo clarísimo que se entiende es el tema de Netflix, como produciendo nuestro comportamiento puede ver la probabilidad que vamos a tener en este caso de contratar cualquier tipo de producto o hacer un clic o hacer una conversión. También no solamente eso, sino que va a seleccionar el contenido de personalización del cliente. Einstein tiene esa facilidad, tal y como indica la teoría, y en un sitio donde en una sociedad en la que estamos en general con demasiada información y demasiado inputs, tenemos que seleccionar qué llega a nuestro posible o Perdona, María, has pasado ya los 10 minutos, ¿vale? Te lo digo vale. para que sepas. Sí, por último, comentar el tema del Customer Journey, en el cual también facilita el tema del Customer Journey. Fijaros, solamente quiero mencionar, y nos vamos a ir, que realmente hemos analizado las coincidencias entre la parte teórica y la parte práctica y hemos confirmado que mejora la eficiencia comercial, reduce clarísimamente la carga operativa, utiliza los scoring predictivos e incrementa el tema de la personalización. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso que está haciendo nuestro grupo es con coger casos de éxito y estamos precisamente midiendo la productividad comercial, cómo lo mejora, cómo clasifica el tema de esto y cómo no solamente clasifica el tema de las incidencias, sino también cómo incrementa la respuesta del tema del marketing. Solo comentar, y con esto quiero concluir, ¿vale? No me va a dar tiempo, que hay que tener en cuenta lo que he mencionado antes. Hay un sesgo importante que hay que trabajar y sobre todo hay que legislar por parte de España, Europa, etcétera, que hay una dependencia tecnológica, que hay un riesgo de privacidad y del tema de la opacidad. Solo comentar que el vendedor, ¿vale? Y con esto concluyo la intervención de nuestro grupo, es que el vendedor pasa a ser un asesorado por IA, que la gente va a ser el rol de la gente, se desplaza hacia casos mucho más complejos y va a tener realmente donde quiere el foco, y él, que es el rol del marketingiano, se centra más en la estrategia que en la ejecución. Lo que estamos diciendo que la cultura organizativa con lo que es la IA dentro del CRM va a ser hacia un modelo de data driven donde vamos a tomar decisiones ayudadas a la IA. Muchas gracias y con esto acabo mi ponencia. Fenomenal, vaya estudio, todo lo que tenéis entre manos, enhorabuena. Bueno, nos queda muy poco tiempo porque hemos cumplido casi todo el tiempo a pesar de haber sido menos ponencias, y nos queda la última ponente, que es Emma Galán, de la Universidad Complutense, From Linear to Dynamic, the Algorithmic Transformation of B2B Storytelling in Programmatic. Emma, estás teniendo problemas con la conexión, así que te comparto yo la presentación, ¿vale? Sí, gracias. Perfecto. Buenos días o tardes a todos. Gracias, Bárbara, por la organización. Vale, ¿se ve? Y cuando... Ok, sí, lo puedo ver. Si vosotros lo veis, empiezo. Como Bárbara ha dicho ya, digamos que el estudio se centra en clientes, porque yo trabajo actualmente con agencias y con clientes de B2B, entonces el estudio está centrado en la transformación, como decía Bárbara, del algoritmo del storytelling a través del algoritmo en B2B, en los ecosistemas de publicidad programática. Esto, siguiente diapositiva, por favor.
¿Cuál ha sido el contexto? El contexto o el problema, digamos, al que nos hemos enfrentado es que todos los clientes B2B suenan igual en sus comunicaciones estratégicas, lo que supone que un 78% de los posts B2B usan una estructura que suena igual. Todos son idénticos. Es primero un gancho, luego un pain point, lo que llamamos un pain point, un punto de fricción, una solución y un CTA, un click to action. Emma, te has quedado congelada. ¿Esto qué deriva o qué nos digamos, ahora? Ahora sí, pero pégate bien. Voy a apagar la cámara entonces. Voy a apagar la cámara mejor. Y así espero que no haya problema. Mucho mejor. Vale. Sí, ¿verdad? Vale. Entonces, a lo que concluye es a un tono homogéneo los mensajes estratégicos de comunicación estratégica de los clientes. Espera, veo un poco la presentación a la mitad, pero voy a ir a mi presentación y sigo porque veo las caras en lugar de... Ya está. Entonces, es una aspiración, una urgencia, ¿no? Los decisores no pueden distinguir entre las marcas y esto es un problema. ¿Cuál es la paradoja? Que el algoritmo quiere conformidad y los decisores quieren diferenciación. Quieren saber cuál es el USP, quieren saber qué es lo que hace a esa marca o a ese cliente diferencial. Siguiente diapositiva, por favor, Bárbara. ¿Cuál es nuestra hipótesis entonces? Nos centramos en... Lo hayas pasado porque no lo veo, pero... Sí, lo he pasado, hipótesis. Perfecto. ¿Cuál es nuestra hipótesis? ¿Qué pasa? Lo veo ahora, perfecto. Sí. Gracias. ¿Qué pasa si una marca B2B se resiste al algoritmo? Y hemos estudiado el caso de IBM. ¿Cuáles son las características de la marca en sus mensajes estratégicos de comunicación? Tienen una presencia masiva en LinkedIn, en Medium, en Twitter o X, digamos ahora. Complejidad. Venden quantum computing, AI, o inteligencia artificial y cognitive. Aquí hacemos un estudio competitivo de IBM en comparación con sus competidores. ¿Qué es lo que hacen? No veo la presentación, espero que la veáis vosotros. Sí, sigo hablando. Vale, veo ahora la hipótesis. Vale, perfecto. Y ahora te paso a la diapositiva. ¿Cuál es la estrategia comunicativa? Vale, perfecto. Ok, gracias. Ya la veo. ¿Cuál es la estrategia comunicativa de comunicación de IBM? Es lo que llamamos contra el algoritmo. O sea, funciona, digamos, como al revés que todo el mundo, ¿no? Lo que hace todo el mundo, lo que hacen los competidores es que tienen posts cortos diarios con mucha frecuencia para que se les recuerde. Insisten en el personal branding del CEO, o sea, la personal equiparan al éxito la frecuencia del mensaje en la comunicación. A ver, espera, voy a cambiar un segundo porque igual es mi wifi. Voy a cambiar a la wifi del teléfono, un segundo. Perdón. Vamos a ver. ¿Ahora mejor o no? ¿O igual? Mucho mejor, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Mejor? Vale, perfecto. Ok, pues seguimos. ¿Mejor? Seguimos. Perfecto. ¿Qué es lo que hace IBM? Un poco. IBM publica... ¿Se me escucha bien o no? A ver, un segundo. Sí,
Lo intento otra vez y si no... ¿Sí? Se te escucha ¿Mejor? un poco mejor, sí. Ok, pero no muy bien, ¿no? Mejor que antes, sí. Bueno, intento ir rápido. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hace IBM? Publica ensayos de más de 2.000 palabras en Medium, habla en un lenguaje de divulgación científica y técnica sin disculparse, referencias históricas como Quantum y Fortran en 1956 y digamos que su mensaje o su concepto comunicativo es la reflexión como KPI, como indicador del éxito. ¿Qué es lo que IBM siente? Lo que, por ejemplo, uno de los decisores de B2B en una entrevista en DAG comentó o dijo sobre ellos, que sienten que se está enseñando, que no está vendiendo. O sea, lo que está buscando son líderes de opinión, están buscando líderes que entiendan lo que IBM quiere comunicar y quiere vender. Está buscando un mensaje comunicativo o educativo en lugar de frecuencia. Siguiente slide. El resultado. Vale, sí, ya estamos aquí. Gracias. El resultado, menos engagement, más memoria, más recuerdo. El engagement baja en un 40% en el caso de IBM comparado con los competidores, analizando sus likes, sus shares y sus comentarios en sus diferentes perfiles. Los algoritmos, en este caso, en un lenguaje algoritmo, dirían IBM está perdiendo, ¿no? O su performance no está adecuada como los competidores. Pero esto es si nosotros aludimos al KPI en un engagement. Pero claro, si estamos hablando de memoria y atribución, IBM ha conseguido un 73% de recordación espontánea comparada con el benchmark, con el promedio del 31%, y un 2,3% más de atribución en thought leadership, en los decisores en B2B. Entonces los humanos dirían, IBM es a quien recuerdo. Siguiente slide, por favor, Bárbara. Y ya casi termino, nos quedan dos. El framework o el método ha sido estudiar temas de distribución, de timing, de hashtags, frecuencias a través de todas sus redes sociales. Cómo se usa el algoritmo para esa distribución a través de todos los canales de una forma cross-medial, y cómo resiste el algoritmo a la creación. Y la memoria o el recuerdo. O sea, esa es la diferenciación del mensaje. ¿Cuán profundo es? ¿Cuál es la voz única que tiene cada marca, cada cliente? ¿Cuál es su complejidad en el caso de IBM? Y las aplicaciones o las implicaciones prácticas son, en primer lugar, quién audita o cómo se audita, que te reconoce tu logo, por ejemplo, si tu logo te atribución. Segundo, distribución estratégica alineada con lo que vendes. Y tercero, mide recuerdo, no solamente engagement. Es lo que decíamos antes, que es importante sobre todo para este tipo de clientes. Y ya vamos hacia la última con las conclusiones. O conclusión. Todavía no lo veo, no sé si me he quedado congelada. Los algoritmos son herramientas más perfecto, veo la poderosas. conclusión. Sí, pero no pueden reemplazar una voz distintiva. Entonces IBM lo que hace no es que publica más o de forma más frecuente que sus competidores, publica diferente. Y de aquí la importancia del storytelling en la estrategia de planificación de medios, en la estrategia de recuerdo. Y los decisores, en este caso los decisores B2B, recuerdan de una manera más educativa el mensaje estratégico que IBM quiere comunicar. Y esto es. No sé, perdón, creo que mi voz era un poco, estaba un poco siempre como yendo y viniendo. Perdón por el problema. Sí, hemos Muchas tenido gracias por el algunos tiempo. problemas
Hemos tenido algunos problemas técnicos, Emma, no te preocupes. Pues nada, hemos consumido el tiempo, me ha dejado el organizador estar 10 minutos más y bueno, si hay alguna pregunta acerca de las ponencias, si alguien tiene algo que comentar. Yo me gustaría preguntarte una cosa, Blanca. ¿Cómo accedisteis a las ONGs? ¿Os dieron facilidades? Porque al fin y al cabo estáis estudiando su forma de trabajar y una nueva forma de implementación que les estáis dando unos consejos muy valiosos. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo es verdad que por un poco donde trabajo tengo contacto con muchas organizaciones. De hecho, en el último estudio de la Asociación Española de Fundraising lo realizamos nosotros también, no el que cogemos como base para esto, pero trabajamos mucho con el sector dentro de mi empresa intentando aportar valor a las organizaciones. Entonces, ya contactos tenemos dentro de ellas. Y luego, pues con una búsqueda clásica de, sí, sobre todo cuando no conocemos a la persona responsable de datos, no sabemos quién en departamentos porque no conocemos a todos, es una búsqueda del perfil responsable y un contacto directo para solicitarles participar. Nos encontramos de todo, gente que no me contestó, incluso organizaciones que contestaron y después me pidieron que no usase los datos, porque precisamente un poco lo que estás diciendo, ¿no? Es como un reflejo Claro. de su forma de trabajar y se echaron un poquillo para atrás, entonces hubo datos que tuvimos que renunciar a utilizar de una organización en concreto que no pudimos utilizar. En general es un sector bastante colaborativo. Los sectores comerciales son un poco más reacios a compartir la forma de trabajar, pero en general el tercer sector es un sector muy amable en ese aspecto y les gusta mucho compartir, ver buenas prácticas, intentar avanzar como sector, porque al final muchas de sus misiones de lo que tienen que realizar, cuanto más avancen en conjunto, mejor van a ser. Entonces, generalmente son bastante colaborativos en ese sentido. Pues enhorabuena por el estudio, está francamente bien. Y María, una pregunta. Entonces, ¿cómo crees que evolucionará todo esto? O sea, la conclusión que me he llevado es que al final el vendedor va a ser suplantado por la IA. A ver, ¿Cómo auguras el futuro? Quiero decir. Y yo soy o sea, que estoy estudiando mucho la inteligencia artificial en otros sectores, ¿no? Pero sí me ha sorprendido mucho tu estudio porque, claro, va a cambiar totalmente el concepto, ¿no? A ver, yo creo que la IA realmente lo que va a hacer es cambiar, lo que va a cambiar es el perfil. Es decir, yo creo que va a cambiar, por supuesto, toda el área comercial y yo creo que va a cambiar por varias razones, ¿no? Es decir, al final va a ser como tu asistente, pero tú vas a hacer lo que es la parte comercial. O sea, al final estamos diciendo que realmente es necesario el comercial porque es el que pone, yo siempre digo que el tema de la IA, lo importante es el tema del razonamiento, ¿no? Y eso, el otro día lo decían en una cosa, o sea, la creatividad y lo que es la innovación, eso nunca te lo va a poder dar la IA, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que realmente lo vamos a hacer. Ahora, recomendar y personalizar precios, que lo va a hacer la IA, es un vendedor automático. Priorizar el tema de la probabilidad de cierre, sí. Es decir, lo que tenemos que ver es, yo creo que hay dos cosas, es decir, realmente vamos a tener que, sobre todo, innovar y crear, ¿no? Yo creo que es la diferencia principal, pero el resto de tareas yo sí que creo que realmente vamos a dejar de ser administrativos. Perdón, porque no me he puesto los cascos. Sí, sí. Vale, pues debe ser que grito mucho. Es decir, yo creo que vamos a ser mucho menos administrativos y que realmente vamos a ser estrategas. Entonces, realmente la IA va a facilitar el trabajo al vendedor porque va a dejar de hacer informes, de hacer seguimientos repetitivos y lo que se va a meter es ser un experto realmente, ¿no? En lo que es la parte de negociaciones difíciles, todo el tema consultivo, coger temas clientes de alto valor. O sea, yo creo que realmente lo que va a hacer es un incremento de productividad, que realmente vamos a gestionar mejor a un cliente y que vamos a hacer un vendedor híbrido. La parte humana, por supuesto, fundamental, pero la parte de la IA que nos va a ayudar. Es decir, va a potenciar para mí, va a potenciar muchísimo las capacidades de los vendedores. Ahora, también yo creo que hay un riesgo. Quienes no sepan aprovecharla va a reemplazar a aquellos vendedores que no evolucionen con el tema de la IA. Creo que el vendedor excelente de aquí a unos años va a ser
el híbrido humano con un porcentaje muy alto porque aportará mucho valor y lo que es la IA, que será la parte administrativa que hacemos ahora, que a mí, pues, por ejemplo, si fuera profesora me vendría también fenomenal, ¿sabes? Si consiguiera aportar valor solo y que todo lo que hago administrativo, que es mucho, me lo pudiera hacer una máquina, ¿no? Pues nos dedicaríamos la gran parte, yo ahora siempre digo que el profesor hace mucho administrativo y a veces aportamos pues muchas cosas poco valor, pues esto sería exactamente lo mismo, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo contigo y además que la IA, pues sabiéndola utilizar, pues puedes potenciar la creatividad muchísimo, ¿no? De hecho, hay cursos de hipercreatividad a través de la inteligencia artificial, pero para todos los sectores, ¿no? Nos hemos quedado sin tiempo, nos hemos pasado 15 minutos más, no podemos estar más. Muchas gracias a todos por participar bueno, a todas, porque ahora somos todas, en este congreso. Y bueno, os invito a seguirle el resto de ponencias y las mesas redondas. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Bárbara. Gracias. Chao. Muchas gracias por la organización. Hasta luego. Hasta luego, gracias.